Buenas tardes compañeros, hoy vamos a hablarles sobre el punto 3 del taller, caracterización de variables cualitativas. En la siguiente tabla, esta que ven aquí abajo, se muestra el número de casos de cada tipo de operación realizada en el Hospital General el año pasado. En esta columna se muestra el tipo de operación y en la otra columna el número de casos. Hay que describir la población, la muestra, tipo de variable y escala de medición. ¿Qué es la población? Es la colección de entidades con ciertas características. Entonces, la población aquí sería los pacientes operados en el Hospital General el año pasado. La muestra. La muestra es una parte de la población. Es una representación. En este caso serían los 498 pacientes operados en este Hospital General. Tipo de variable. Sería una variable cualitativa, porque clasifica o describe un elemento de la población, es decir, clasifica a la muestra según el tipo de operación que se realizó. Y los valores que están en la tabla, es decir, el número de casos, no conforman un espacio métrico. Con esos valores no se pueden hacer operaciones algebraicas y por esto se considera que es variable cualitativa. La escala de medición es escala nominal, debido a que la escala nominal nombra categorías y podemos observar o deducimos que ningún paciente se realizó 2 operaciones el mismo año. Ningún paciente se realizó 2 operaciones distintas, ya sea torácica o otra, en este año. B. Construya una tabla de distribución de frecuencia. Los tipos de operaciones los vamos a representar con X. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Estas casillas se van a llenar de la siguiente manera. Las frecuencias absolutas es el número de casos de los pacientes operados, el cual son estos que están aquí. La frecuencia absoluta acumulada, tomamos el número 20 principalmente de la frecuencia absoluta, lo colocamos en la frecuencia absoluta acumulada y lo vamos a sumar con el número siguiente de la frecuencia absoluta, o sea el 45. 20 más 45, 65 y así sucesivamente. Para llenar la frecuencia relativa, tomamos la frecuencia absoluta entre el número total de datos, que es este que está aquí abajo, 498. Para llenar la frecuencia relativa acumulada, tomamos la frecuencia absoluta acumulada, este 20, entre el número total de datos y así sucesivamente. C. Graficar diagrama de barras y circular de las operaciones realizadas en el Hospital General el año pasado. En el eje de las Y o en la parte vertical, esta que está aquí, vamos a acomodar el número de casos. Ubicaremos los números de 0 a 120. En el eje de las X o en la parte horizontal, vamos a colocar el tipo de operación. Primeramente, ubicamos la operación, cuántas veces ha sido realizada. La torácica se puede observar en la primera barra que fue realizada a 20 pacientes. Las operaciones de huesos y articulaciones fue realizada a 45 pacientes. Las operaciones de ojos y nariz y garganta fue realizada a 58 pacientes. Con este diagrama podemos observar que
la operación que más se realizó en el Hospital General fue la abdominal, fue realizada a 115 pacientes. Para realizar el diagrama circular, donde vamos a determinar el porcentaje de las operaciones realizadas en el hospital, se toma primeramente el número de casos de cada operación. Entonces tomamos el número de 20 que fueron la torácica, se le realizaron a 20 pacientes. Lo dividimos entre el número total de casos, que fue 498, por 100 y nos arroja un 4%. Así sucesivamente hacemos con las demás operaciones. La de huesos y articulaciones, tomamos el número 45, que es el número de operaciones que se le hizo de esa característica a los pacientes, lo dividimos entre el número de casos, 498 por 100, en este caso da 9%, y así sucesivamente para determinar todos los porcentajes de las operaciones. D. Realice una interpretación de los resultados encontrados. Moda. Bueno, en este caso la moda corresponde a la operación que más se realizó en el Hospital General, que fue la abdominal, como nos pudimos dar cuenta en el diagrama de barras. Es decir, que si se encuesta a un paciente al azar, la probabilidad de que le hayan realizado la operación abdominal es alta, debido a que fue la que más se realizó. Corresponde a un 23% del total de las operaciones. Es el porcentaje más alto. Lo podemos observar en el diagrama de barras o en el porcentaje de diagrama circular. Ejercicio número 7. En un departamento se hizo un pequeño censo para determinar la cantidad de habitantes. Los resultados se muestran en el pictograma, en donde encontramos desde la ciudad A hasta la ciudad E, y en cada ciudad se encuentran una serie de caritas. Una carita completa equivale a 2.500 personas y media carita a 1.250 personas. Un pictograma es un tipo de gráfico que representa mediante dibujos la característica estudiada. Estos representan las frecuencias relativas o absolutas de una variable cualitativa o discreta. En el inciso A nos dice: determina el número de personas de cada ciudad. Lo que tenemos que hacer es multiplicar. Por ejemplo, en la ciudad A encontramos 4 caritas completas, entonces multiplicamos 2.500 por 4 más 1.250 porque se encuentra también media carita, dándonos un valor de la ciudad A de 11.250 personas, en la ciudad B de 8.750 personas, en la ciudad C de 10.000 personas, en la ciudad D de 5.000 personas y en la ciudad E de 1.250 personas. En el inciso B nos dice: determina la cantidad de personas del departamento. Lo que tenemos que hacer es sumar todos los habitantes de la ciudad A y de las demás ciudades, y eso nos da un valor de 36.250 personas. Inciso C. Elabora una tabla de frecuencia, un diagrama de barras y circular del pictograma. Para realizar la tabla de frecuencia vamos a determinar la frecuencia absoluta, que sería F sub I minúscula. Entonces, ese es el valor de cada habitante de la ciudad. Como ya lo encontramos en el inciso A, solamente es irlo colocando. Después vamos a colocar en la siguiente columna, como lo pueden ver, la frecuencia absoluta acumulada, y se denomina F sub I mayúscula. Eso que es la sumatoria total de la frecuencia absoluta, y se saca así. Primero colocamos el valor de la frecuencia absoluta, que sería 11.250 de la primera columna, y vamos sumando 11.250 más 8.750, eso nos da un valor de 20.000. Después de 20.000 lo sumamos más 10.000, nos da 30.000. Después
esos 30.000 le sumamos 5.000, nos da 35.000, después esos 35.000 le sumamos 1.250 y nos da un valor total de 36.250 personas, que es el número total de habitantes. En la siguiente columna vamos a buscar el porcentaje de la frecuencia relativa absoluta y se denomina FR minúscula. Entonces, ¿eso qué es? El valor, por ejemplo, de la ciudad A, que sería 11.250, entre el número total de habitantes, que es 36.250, y eso se multiplica por 100, nos da un valor de 31,1. Otro ejemplo para que me entiendan mejor sería con la ciudad B, que son 8.750 personas entre el número total de habitantes, que es 36.250 personas, y ese valor que nos da se multiplica por 100 y nos da 24,1, y así vamos haciendo con las demás ciudades. En la otra columna vamos a buscar el porcentaje de las frecuencias relativas absolutas acumuladas, que eso es la sumatoria de la frecuencia relativa absoluta. ¿Cómo sería? 31,1 se coloca en esa columna y se van sumando 31,1 más 24,1, nos da ese valor 55,2, eso se suma más 27,6, luego nos da 82,8, ese 82,8 se suma con 13,8 y así sucesivamente, y nos da un valor total del porcentaje de 100. Y podemos observar que en las dos columnas se encuentran 100, tanto de frecuencia absoluta relativa y frecuencia absoluta relativa acumulada. En el diagrama, como lo pueden ver que ya lo realicé, solamente es colocar en el lado vertical las ciudades y en el lado horizontal el número de habitantes. Y en el circular, podemos encontrar que el color anaranjado es la ciudad B, el color azul fuerte la ciudad A, el color azul oscuro la ciudad E, el amarillo la ciudad D y el verde la ciudad C, y pues colocamos el porcentaje que ya buscamos en la tabla de frecuencias. Ejercicio número 17. Los siguientes resultados corresponden a años muestra formados por varones. Se nos presenta la siguiente tabla donde se encuentran la muestra 1 y la muestra 2 con sus respectivos datos. En la muestra 1 encontramos una edad de 25 años, un peso medio de 145 libras y una desviación estándar de 10 libras. En la muestra 2 encontramos una edad de 11 años, un peso medio de 80 libras y una desviación estándar de 10 libras. Nos pregunta lo siguiente: se desea saber cuál tiene mayor variabilidad, los pesos de individuos de 25 años o los de 11 años. Justifique su respuesta y nos especifica que usemos el coeficiente de variación. La ecuación del coeficiente de variación corresponde a la desviación estándar dividido entre la media por 100. En la muestra 1 correspondería a 10 libras dividido entre 145 libras por 100. Esto sería igual a 6,89, que se redondaría a 7%. En la muestra 2, el coeficiente de variación correspondería a 10 libras entre 80 libras por 100, que serían igual a 12,5%. La justificación del ejercicio número 17 sería la siguiente: los que presentan mayor variabilidad son los individuos de 11 años, ya que estos presentan un coeficiente de variación mayor comparado a los individuos de 25 años. Es decir, estos individuos de 11 años pueden variar o presentar mayores cambios en sus pesos con respecto a los otros.